¿cómo están? Mucho gusto. Para mí es un placer estar con ustedes a través de este video. El día de hoy vamos a platicar acerca del sonido y sus características y de cada uno de los sonidos. El sonido, vamos a especificar primero qué es el sonido. El sonido es todo aquello que perciben nuestros oídos. Esto quiere decir que cualquier cosa que usted logre percibir o escuchar a través de sus oídos, a eso se le llama sonido. El sonido está dividido en 4 partes o 4 características, a eso se le llama características del sonido. Las características del sonido nos van a permitir identificar qué es el sonido, la duración del sonido y qué es lo que está escuchando, e identificar si es un carro, una moto, una vaca, un perro, o la lluvia, o es el viento. Entonces, ¿cómo se le llaman a estas 4 características del sonido? Número 1, tenemos la primera característica, que es la duración. Número 2, la segunda característica, que nos dice que es la intensidad. Número 3, tono. Y número 4 va a ser el timbre. Voy a explicar cada una de las características utilizando el piano. Y vamos a empezar con la primera característica, que nos dice que es la duración. En música y en el ámbito de lo que escuchamos, la duración quiere decir el tiempo que tarda el sonido. Por ejemplo, duración dice que nos va a permitir identificar cuando los sonidos son largos o son cortos. Por ejemplo, esto que acaban de escuchar es un sonido corto. Lo siguiente dice que nos permite saber si el sonido es largo. ¿Cómo sabemos cuando un sonido es largo y un sonido es corto? Vamos a dar el pequeño ejemplo de contarlo con segundos. Por ejemplo, este sonido va a ser 1, 2, y el siguiente sonido va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí vemos que un sonido es más largo que otro. Teníamos este, sonido corto y sonido largo. Entonces, la duración, que es una de las primeras características del sonido, nos dice cuánto tiempo o qué tan largo o corto. Nos permite diferenciar esa parte, si el sonido es corto o el sonido es largo. La intensidad del sonido nos permite saber cuánto o qué tan fuerte es el sonido. Y dentro de esto de la intensidad del sonido, podemos encontrar 3 tipos de sonido, que serían sonido fuerte, como esto, podemos encontrar también el sonido medio, que sería primero fuerte, el sonido medio, que sería fuerte, medio fuerte, que ya sería de esta forma. Entonces, aquí nos está hablando del volumen que va a tener el sonido. Entonces ya escuchamos lo que es fuerte, esto que es medio fuerte, y lo siguiente que podemos decir que es el sonido suave o sonido bajo. Entonces tenemos en intensidad, tenemos 3: fuerte, medio fuerte y suave. Entonces ya hablamos, entonces tenemos, recordando un poquito, la duración del sonido, que es una de las primeras características, que es lo que nos permite identificar si el sonido es largo o si el sonido es corto. La intensidad, que nos permite identificar si es fuerte medio fuerte
suave. Muy bien, entonces ya tenemos dos características principales del sonido. Ahora vamos a platicar un poco de el tono. ¿Qué es el tono? El tono es lo que nos permite a nosotros identificar qué tan grueso es el sonido. En este caso podríamos decir qué tan grave. Cuando hablamos de grave, hablamos de los sonidos gruesos, como cuando hace mu, una vaca, mu. Entonces, podemos decir que los sonidos gruesos o sonidos pesados, como estos, esto que usted escucha acá, esto es un sonido grave. Entonces, el tono nos permite a nosotros identificar si el sonido es grave o el sonido es agudo. Grave, agudo. Si relacionamos esto con el medio el que nos rodea, podemos decir que cuando nosotros escuchamos a lo que tenemos algo como cerca, podemos escuchar la voz de papá, por ejemplo, decir, por favor, se sientan, ¿no? Es una voz grave. Y la voz de mamá, que podría ser una voz más grave, o podría ser una voz aguda. Entonces, el tono, que es la tercera característica del sonido, es lo que nos ayuda a identificar si el sonido es grave o el sonido es agudo. Muy bien, dentro de esto del tono, hay un sonido que está en medio de estos dos, en medio del grave y en medio del agudo, que es el sonido medio, que es lo que no es ni tan grave ni es tan agudo, ni es tan grave ni es tan agudo. Podría darles un ejemplo así, que sería esto. Escuchen la diferencia: grave, agudo y sonido medio. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre esto y esto? Grave, agudo, medio. Muy bien. Como última característica del sonido está el timbre. El timbre, dentro de las características de sonido, yo creo que es uno de los más importantes, porque el timbre clasifica los sonidos, o hace que nuestro oído clasifique los sonidos. ¿Cómo así? El timbre es la voz que tiene cada objeto. Por ejemplo, les podría dar un ejemplo. Este piano tiene una voz. O sea, no hay ningún otro instrumento como una guitarra. Una guitarra no va a sonar igual que un piano. Entonces, el timbre es lo que clasifica a los sonidos dentro del sonido. Por ejemplo, el timbre es la diferencia que hay entre la voz de un niño y una niña. Podríamos decir también que el timbre hace que nosotros podamos identificar entre el ladrido de un perro y el maullido de un gato. Entonces, esas son las 4 características que tiene el sonido. Vamos a recordarlas. La duración nos ayuda a identificar qué tan largo o corto es el sonido. La intensidad, qué tan fuerte o qué tan suave podría sonar o estar el sonido. Fuerte, como esto. Medio fuerte. Y suave. Muy bien. La otra característica era el tono, que nos ayuda a identificar si los sonidos son graves, que dijimos que eran los sonidos que a nuestro parecer eran gruesos, los sonidos agudos, que son los sonidos finitos, podríamos hablarlo así, y los sonidos medios, que están en medio de el sonido grave y el sonido agudo. Y lo último, que es el timbre, el que nos ayuda a diferenciar entre un sonido y otro, es lo que clasifica los sonidos. Podría darles un ejemplo en que el timbre, podría darles el ejemplo de que
nos ayuda a diferenciar el sonido de una guitarra y el sonido de un piano. Entonces, el timbre es todo aquello que a nosotros nos ayuda a identificar los diferentes tipos de sonido que hay en el mundo. Regresando un poco a la definición de qué es el sonido, recordamos que el sonido es todo lo que perciben nuestros oídos, pero el sonido necesita de el cuerpo o de la materia para poder transmitirse. Esto lo vamos a hablar en la próxima clase, así es que para mí ha sido un placer y un gusto estar con ustedes el día de hoy, y pues recuerden, quédate en casa, por ti y por los que amas. Saludos, chicos. Está bien que llueva.